Bien, muy buenas tardes, estimadas alumnas. Espero que estén muy bien. Disculpar el retraso de estos 5 minutitos. Venía en carretera, venía de mi trabajo para la casita, así que ahí anduve corriendo. Pero bien, ya estamos acá. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Tarde, Bien, Denise. gracias. Bueno, me alegro. ¿Pudieron rendir la prueba o no? Sí. Sí, Perfecto. Hoy día tienen la segunda evaluación del módulo, ¿cierto?, de la empresa y ya segunda y última, ¿cierto?, evaluación. Bien. ¿Alguna duda, consulta con la clase anterior? no, por lo menos por mi parte no. Perfecto. No, Gracias, ninguna. estimada alumna. Muchas gracias. Vamos a esperar, ¿cierto?, que se conecten demás alumnas para empezar ya de lleno, ¿cierto?, con la última parte de este material, ¿cierto?, del módulo de la empresa. Bien. Profesor, Dígame, disculpe, dígame. la prueba la va a activar después de la clase, ¿cierto? De la clase, sí. A las Ya, 9 ya va a estar activada. ¿Ya? ya. Gracias. Bueno, no hay problema. Gracias a usted. ¿De qué hacen la pasta culiao ahora? Bien, ¿cierto? Ya considerando que hay una cierta cantidad de alumnas y alumnos, ¿cierto? Vamos a dar inicio de esta segunda, ¿cierto? Y última, obviamente, material, ya, perdón, cuarta clase, ¿cierto? Del módulo de la empresa y último material. Bien. Bueno, no habiendo dudas, ¿cierto? Ni consultas de la clase anterior, vamos hoy día, ¿cierto? A ver desde la página 22 ya hasta la 32, ¿cierto? 10 láminas que nos quedan por revisar ya del módulo de la empresa. Bueno, dijimos, ¿cierto? Hablamos un poquito sobre las 4 fases de la administración, ¿cierto? Hablamos sobre la comunicación, que es súper fundamental. Hablamos también, ¿cierto? Sobre la organización, ¿cierto? A través de la jerarquía, ¿cierto? Cómo están obviamente compuestas estas empresas, ¿cierto? Estas organizaciones. Pero hoy día nos vamos a enfocar, ¿cierto? Un poquito más en el tema legal, cómo se constituye la empresa, ¿cierto? También aquella tramitación que se tiene que hacer, por ejemplo, en el servicio de impuesto interno, ¿cierto? Pero así algo, ¿cierto? Súper desde la mirada, ¿cierto? De la ejecución, ¿cierto? Para obviamente tener claridad, ¿cierto? Dentro de estos procesos. Bien. Bueno, dice que la empresa desde una perspectiva económica, ya la empresa se caracteriza por una entidad autónoma de producción de bienes o servicios en la que se integran de forma
coordinada diversos medios productivos. Y aquí, dentro de esta perspectiva económica, ¿cierto? Yo digo que hay tres elementos fundamentales, ¿ya? Y que ya lo hemos conversado, ¿cierto? Anteriormente. Una empresa sí o sí tiene que tener tres elementos. Primero, recursos humanos, ¿ya? Podemos decir recursos humanos de calidad o no, pero tiene que haber recursos humanos, ¿ya? Luego tenemos que tener ciertos recursos financieros, porque si no, ¿cómo le vamos a pagar, cierto, a los trabajadores? De una u otra forma, cierto, tenemos que pagarle, ¿cierto? Tenemos que decirle, oiga, aquí está su remuneración, oiga, aquí está su sueldo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? También el recurso tecnológico, ¿cierto? Tenemos que tener tecnologías, materiales, ¿cierto? Herramientas, equipamiento, ¿cierto? Para un correcto desarrollo, ¿cierto? De ese objetivo, de esa misión, de esa visión, ¿cierto? De ese, ¿cierto? Giro también de esa empresa, ¿ya? Bajo la dirección del empresario, ¿cierto? Aquí tenemos obviamente el gerente o el empresario, ¿cierto? Que puede de una u otra forma, ¿cierto? Dirigir aquello. Ella contempla una serie de elementos que conforman tales como son recursos humanos, ¿cierto? Dice que el recurso humano obviamente son los trabajadores, ¿cierto? Es un conjunto de empleados, ¿cierto? Colaboradores. También yo le digo talento, ¿cierto? Porque todos de una u otra forma somos talento dentro de la empresa, ¿cierto? Dentro de las organizaciones, ya sea público, sea privado, ¿cierto? Pero somos talentos, ¿ya? Y sin duda, o sea, uno dice, no, es que usted no es un talento porque quizás no sabe nada, sí, pero a ver, ¿de quién es la responsabilidad de haber contratado ese personaje o esa persona, ¿cierto? O ese profesional que no tiene las competencias idóneas para un correcto funcionamiento de aquello? Bien, luego, dice que los recursos naturales, ¿cierto? Son los diferentes medios físicos, concretos y sólidos que permiten brindar productos y servicios, ¿cierto? Como la materia prima, equipo, herramientas, instalaciones, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Oye, para hacer, no sé, un cajero, ¿cierto? Tendrá que tener, obviamente, tres aspectos. Primero, ¿cierto? Tendríamos que tener plata para pagarle a ese cajero, ¿cierto? Su remuneración. Tiene que estar, ¿cierto? Involucrado ahí en un recurso humano, ¿cierto? Un talento que es un cajero, ¿cierto? Que es experto en la temática, tiene los conocimientos y también, ¿cierto? Tiene que tener alguna caja registradora, ¿cierto? Para cumplir bien su función. Ya estamos cumpliendo, ¿cierto? Tres elementos fundamentales y también, ¿cierto? Tiene que tener una perspectiva de una empresa, o sea, tiene que haber, ¿cierto? Una ubicación. Bien, dice que los recursos materiales son los diferentes medios concretos que contiene una empresa para alcanzar su propósito. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de una empresa? ¿O qué es lo que quiere alcanzar una empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver. La misión y la visión, ¿cierto? La misión y la visión, ¿cierto? De una empresa, el plan estratégico, ¿cierto? Que se tiene que, obviamente, considerar. Recursos técnicos que son medios basados en la tecnología para coordinar los otros requisitos, tales como el sistema de producción, el sistema de ventas, el sistema de finanzas, entre otros. O sea, todo tipo de sistemas, ¿cierto? Que es fundamental. Pero ¿cuáles son los básicos, ¿cierto? Los básicos son, ¿cierto? Sin duda, em, son obviamente los tres elementos que ya hemos visto. Recursos financieros son elementos propios, dinero en efectivo, ¿cierto? Económico, aquí, ¿cierto? Está también el aporte de los socios, la utilidad, ¿cierto? Todo lo que genera, ¿cierto? Aporte dentro de una u otra forma. Bueno, en Chile se define como organizaciones con personalidad jurídica, ¿cierto? Distinta a los socios y que persiguen fines de lucro. Aquí quedan fuera las corporaciones, fundaciones, ¿cierto? Las sociedades pueden ser de personas o de capitales. ¿Ya? Aquí es como nosotros constituimos la empresa. ¿Ya? ¿Cuál es el giro de esa empresa? ¿Cuál es el propósito? ¿Con fines de lucro o sin fines de lucro? ¿Ya? Una iglesia, ¿cierto? Una iglesia igual es una organización, pero sin fines de lucro, ¿cierto? Porque no está lucrando, ¿ya? No así, ¿cierto? Una panadería es con fines de lucro, ¿por qué? Porque obviamente tiene un producto, es una manufacturera, ¿cierto?
que después un poquito más adelante lo vamos a ver, pero obviamente tiene una mirada, ¿cierto?, de un comercio, ¿ya? Compra materia prima, elabora productos, ¿cierto? Y luego comercializa. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese efecto? ¿Cierto? Hay un lucro, ¿cierto? De una otra forma se está entrando dinero. Una iglesia, ¿cierto? Obviamente no tiene que lucrar, ¿cierto? No hay algo asociado, ¿cierto? A un lucro. Obviamente existen la ofrenda, ¿cierto? Pero eso más que nada es para mantenciones de la misma iglesia, ¿cierto? En fin, ahora, eh, ese es el objetivo. No sabemos, ¿cierto? Si es que eso se lleva en la práctica, sí o no, ¿ya? De ahí es como, es de allí que como forma jurídica de una empresa está definida por la modalidad legal que un profesional o sociedad escoge. Para llevar a cabo una actividad económica afecta a las obligaciones tributarias y contables, a la afiliación a la seguridad social y a la responsabilidad entre terceros. O sea, aquí ya entramos, ¿cierto?, en materias de normas legales, normas contables, financieras, ¿cierto? Donde entran todos los entes, ¿cierto?, a de una u otra forma a fiscalizar, a revisar, ¿cierto?, cómo nosotros estamos llevando una correcta implementación, ejecución, ¿cierto?, de nuestra empresa. La forma jurídica determina a su vez, ya a su vez, diferentes aspectos de negocio, las obligaciones fiscales y de contabilidad, ¿ya? O sea, cuando ustedes vean, ¿cierto? Parece que el próximo módulo ya empieza con contabilidad básica. Cuando vean, ¿cierto? Contabilidad, ya se van a dar cuenta que todo tipo de empresa tiene que dar una contabilidad fidedigna, correcta, clara, precisa, en tiempo y forma, ¿ya? Si yo compro algo hoy día, no tengo por qué estarlo registrando en mi libro de compra en 2 meses después, porque el hecho económico fue hoy, ¿cierto? Y se declara dentro del mes de enero. ¿Bien? Bueno, eso, ¿cierto? Lo van a ver en contabilidad. La inversión económica inicial. ¿Cuánto es la inversión que nosotros vamos a tener, por ejemplo, para hacer una panadería? Tenemos las ganas, tenemos las intenciones, tenemos el dinero, pero ¿qué nos falta? Todo. Y nos falta la infraestructura, ¿cierto? Lo principal, tener la infraestructura. Nos falta cierto, como le dijera yo, la maquinaria, ¿cierto? Nos falta recursos humanos y un sinfín de cosas. ¿Cuál es la inversión inicial de eso? ¿Cuál es el costo inicial? ¿En qué tiempo o en qué proyección yo voy a recuperar esa inversión inicial y en qué momento a mí me va a generar ganancia ese negocio? ¿Qué estrategia yo voy a tener para que eso me genere ganancia y no siempre pérdida? Son estrategias, por supuesto. La afiliación de la seguridad social, y aquí es cuando hablamos, ¿cierto?, de, por ejemplo, la seguridad social de los trabajadores. Código del trabajo, las Sí, claro. normativas, las leyes, ¿cierto? Y un sinfín de acciones más. La responsabilidad frente a terceros, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿cuál es mi responsabilidad que yo tengo con mis propios socios? ¿Ya? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo, por ejemplo, con una entidad económica financiera, por ejemplo, un banco? Oye, ¿sabes qué? Para poner en marcha esta empresa me faltan 5 millones de pesos. Perfecto, voy al banco, ¿cierto? Pido un crédito. Ya. Tengo, ¿cierto? Un compromiso con tercero, ¿cierto? Y ese tercero se llama entidad económica financiera. ¿Bien? Y si yo saqué, ¿cierto?, un crédito, obviamente tengo que pagarlo dentro de los plazos que correspondan. Bien, dudas, consultas. Esta es la página. Hoy día estamos a 22 del 1 del 2025 en página 22. Perfecto, pero bien. No sé dónde viven ustedes, pero acá donde vivo yo hace mucho calor. Aún, a esta hora. Bien. Responsabilidad natural y responsabilidad jurídica. Son dos estilos de empresa, ¿cierto? Con un marco jurídico, ¿ya? Pero que
obviamente de una u otra forma, ¿cierto? Son diferentes. Primero, dice que la principal distinción entre ambos tipos de persona es económica. Como persona natural puede constituir una sociedad comercial y sin necesidad de socios y sin requerir grandes montos de capital para emprender, pero comprometerás un patrimonio personal en su gestión y resultado. En cambio, la personalidad jurídica eh, permite a personas conformar una sociedad sin necesidad de comprender su patrimonio personal. Es decir, tenemos, ¿cierto? La empresa de personalidad, persona natural, perdón, y personalidad jurídica. ¿Cuál es la diferencia? Que la de persona natural, ¿cierto? Se conforma por una persona. ¿Bien? Y esa persona, ¿cierto? Em, coloca, ¿cierto? Su patrimonio, ya, o su capital, ¿cierto? Todo lo que está bajo su nombre, por ejemplo. El auto, la casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ante cualquier una situación que yo tenga que dar respuesta, ¿cierto? Con tercero, están los bienes, ¿cierto? Inmuebles, ¿cierto? Que yo tengo que dar respuesta. Y una persona jurídica, ¿cierto? Está constituida por socios. Y los socios, ¿cierto? Obviamente a través de sus aportes del patrimonio, ya, o el capital que es inicial para funcionar dentro de esta empresa, lo colocan. Lo vamos a ver dentro de este detalle. Por ejemplo, el barrio, perdón, en el barrio, ¿cierto? Hay un almacén, ¿ya? Y el almacén tiene el nombre de la señora Juanita Pérez, ¿ya? Ella es una persona natural, ¿cierto? Una persona natural, ¿cierto? Que se constituyó esta empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo responde ella? Responde con todos sus bienes, ¿cierto? Que están, ¿cierto? Asociados a su nombre. Bueno, dentro de esta clasificación, ¿cierto? Dice que la persona natural, ¿cierto? En este caso, la persona ejerce todos los derechos y obligaciones de la empresa a su nombre, ¿ya? Persona natural con su RUT, ¿cierto? Asociado, ¿ya? Por ejemplo, una diferencia del RUT, ¿cierto? Que lo vamos a ver un poquito más abajo, dice que también, ¿cierto? La empresa con responsabilidad natural dice es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de la empresa. O sea, yo como persona natural, ¿cierto? Yo como Víctor me hago responsable de mis deudas. Yo como, ¿cierto? Como Víctor, ¿cierto? Me hago responsable de mis deudas y mis obligaciones de la empresa, ¿ya? Y eso también, ¿cierto? Conlleva todo lo que está, insisto, a mi nombre, ¿ya? Porque estoy dando respuesta, ¿cierto? Y colocando mi patrimonio como persona natural al constituir, ¿cierto? Una empresa, ¿cierto? O una personalidad, en este caso, jurídica o persona jurídica natural. Funciona con el mismo root de la empresa natural. O sea, si mi root, por ejemplo, es 20 millones, el root de la empresa es 20 millones y el nombre de la empresa, ¿cierto? Razón social es Víctor. ¿Ya? No hay otro nombre. Luego dice que dentro de la misma columna, formada por una sola persona. ¿Ya? Esto es súper importante. Persona natural, una sola persona que da respuesta, ¿cierto? Con sus, obviamente, compromisos, obligaciones y así sucesivamente. No requieren demostrar un capital para emprender su actividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente esta persona, ¿cierto? Responde con lo que él tiene, ¿cierto? A su nombre. Puede funcionar como empresa individual o microfamiliar. ¿Por qué? Porque, insisto, al estar asociado, ¿cierto? A su nombre, perfectamente, ¿cierto? Puede de una u otra forma, ¿cierto? Funcionar, ¿ya? Funcionar, ¿cierto? En cualquier espacio, ¿cierto? En cualquier lugar que tenga definido, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa con la persona jurídica? ¿Cierto? En el primer punto dice que la empresa asume todos los derechos de obligaciones de la misma, ¿ya? Pero al asumir toda la empresa, ¿cierto? Está constituida por un patrimonio y un capital, ¿cierto? No sé. Estamos constituidos por 5 socios, ya yo coloco plata, yo coloco mis conocimientos, que también, ¿cierto? Es un capital. Yo coloco autos, ¿cierto? Que está asociado a un monto, yo coloco la infraestructura, ¿cierto? Con eso responde, o sea, todo lo que está a nombre de la empresa, con eso responde la persona jurídica. Las deudas y obligaciones se limitan a los bienes de la empresa, ¿ya? A los bienes de la empresa. O sea, si la empresa está endeudada y con los bienes que tiene asociados bajo esa empresa no le alcanza, por ejemplo, para pagar, no podemos, ¿cierto? Hacer mucho. Pues no es que, ¿cierto? Le vayamos a quitar el auto a Juanito Pérez y Juanito Pérez, ¿cierto? Nunca declaró ese auto como parte de la empresa, por ejemplo. La empresa tiene su propio RUT, ¿ya?
no sé, 60 millones, 70 millones, 80 millones, ¿cierto? Tiene un RUT nuevo, ya asociado, ¿cierto? A una constitución como persona jurídica. Puede ser formada por una o más personas, tanto naturales como jurídicas, ¿cierto? Una o más personas. En la otra, ¿cierto? Era solamente una persona. Requieren un capital, por supuesto, en dinero, bienes para su constitución. Es decir, ya, como yo le decía antes, yo coloco 10 millones, tú colocas 5 millones, pero más coloco un auto, por ejemplo. Y ese auto, ¿cierto? Obviamente tiene que estar también asociado, ¿cierto? O declarado, ¿cierto? Dentro de este aporte de bien. Y como último párrafo, ¿cierto? Dice, puede funcionar como sociedad anónima, sociedad responsable limitada, ¿cierto? Sociedad colectiva, sociedad comandita o empresa individual, ¿cierto? De responsabilidad limitada a la IRL, EIRL, ¿cierto? Entre otros. O sea, está asociado, ¿cierto? Bajo una, una sociedad, ¿cierto? De acuerdo al patrimonio, las declaraciones, ¿cierto? Muchas veces también el giro, también, ¿cierto? La cantidad de socios y así sucesivamente, ¿ya? Si es una empresa por ejemplo, de producción, ya comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dudas, consultas estimadas. No, profesor. Perfecto, muchas gracias. Dice que formalizar una empresa como persona natural o persona jurídica tiene que ver principalmente con la proyección que quieras darle a tu negocio. Si tu sueño es hacerlo crecer y expandirte dice es preferible, ¿cierto? Constituirte como persona jurídica, principalmente por las siguientes razones, ¿ya? Razones. Primero, si buscas hacer crecer tu negocio a través de un préstamo o crédito bancario como persona jurídica, será más sencillo en general. Las instituciones financieras no son muy flexibles al conceder préstamos a personas naturales como negocio. Y aquí me explico. Si usted va como persona, obviamente, jurídica, ¿cierto? Como una empresa, como persona jurídica, ¿cierto? Con una constitución de socios, ¿ya? Va a ser mucho más factible, ¿cierto? Y mucho más rápido, quizás, que el banco, ¿cierto? Le pueda otorgar a usted un crédito o un préstamo. Pero si usted va como persona natural, ¿cierto? Aunque obviamente quizás tenga mucho más ingreso, patrimonio, ¿cierto? Que como una empresa constituida como socio, para el banco, ¿cierto? Va a ser mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque va a decir, oye, aquí hay varios actores que tienen que dar de una u otra forma, tienen que dar respuesta. ¿Ya? En cambio, acá tenemos una sola persona. Quizá ahora está en un estatus financiero correcto, pero ¿cierto? No sabemos cómo va a estar al año siguiente, o no sabemos, ¿cierto?, cómo está la contabilidad de esa empresa, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo más factible, ¿cierto? Que el banco le va a otorgar sin duda a la persona, ¿cierto? Natural, perdón, jurídica, ¿cierto? A la constitución de una empresa jurídica con mayor, ¿cierto? Facilidad y quizás no tanto documentación. Solo como persona jurídica te podrás asociar a otras empresas como socio estratégico que aporten recursos financieros, gestión, ¿cierto? Conocimiento, tecnología, ya, y asesoramiento, entre otros. Esto es súper importante, ¿ya? Porque, si bien es cierto, toda empresa busca socios estratégicos, ¿ya? Que sea un aporte, por supuesto, ya, aporte financiero, aporte en bienes, ¿cierto? Aporte también quizás en conocimiento, porque yo, por ejemplo, puedo ser socio de una empresa, no tengo plata, ¿cierto? No tengo bien, pero sabes que mi aporte es hacerme cargo de la empresa. Ustedes, ¿cierto? Son socios, pero obviamente ustedes sigan con su vida normal, yo me hago cargo de la empresa, ¿ya? También es un aporte, porque tú estás aportando con tu trabajo para la empresa, ¿ya? Sea remunerado o no, ¿cierto? Eso ya depende de cómo yo voy a hacer, obviamente, voy a repartir, por ejemplo, cómo se llaman las ganancias, por ejemplo, ¿ya? Pero lo mío también es un aporte, por supuesto. Como persona jurídica te hace fiable
ante el Estado y la empresa privada como proveedor de servicios y otros negocios, ya que tendrás manera legítima de demostrar tu idoneidad. ¿Ya? Como persona jurídica, si en algún momento tu empresa no pudiese pagar cualquier préstamo, adquirirlo de tercero, tú y tus socios, si los tuvieses, no pueden ser obligados a responder con sus bienes personales a dicha deuda. Casa, auto, entre otros. Es decir, tienen que dar respuesta con lo que está asociado a la empresa, ¿cierto? Con mi aporte que yo hice a la empresa, no con otro bien, ¿cierto? Quizá yo tengo una casa, un auto, ¿cierto? Pero yo nunca lo declaré, ¿cierto? Dentro de mi patrimonio, por ejemplo. Como persona jurídica podrás atraer la inversión de nuevos socios y de accionistas dispuestos a formar parte de tu proyecto cuando quieras darle un salto y afrontar nuevos retos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente hay una constitución de socios, ¿cierto? Hay una cantidad de socios, ¿cierto? Que esos socios de una u otra forma, ya independientemente de sus aportes que van a tener, pero hay un aporte, ¿ya? Y eso es fundamental. Si decides cerrar el negocio, puedes liquidar la empresa o sociedad y disolverla e incluso venderla, obteniendo a tu favor los recursos que eso genere con la oportunidad de iniciar con ello otro negocio en tu futuro. ¿Ya? Esto igual es súper clave. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende que yo quizás pueda darme en que, bueno, con el tema de la pandemia, ¿cierto? Muchas empresas se fueron a quiebra, ¿ya? Tiene por temas financieros, ¿cierto? Y es un sinfín de cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en COVID, obviamente hubo un alto cambio, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que eran materiales, ¿cierto? Sobre todo de la construcción, ¿ya? Y hay, ¿cierto? Muchas empresas ya se fueron a quiebra, ¿ya? Tiene que haber, ¿cierto? Sin duda, una justificación técnica técnica financiera administrativa legal, ¿cierto? Para dar término a ese giro. Como sociedad se relaciona un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. El objetivo de este contrato es que se crea una persona jurídica distinta a los socios que constituye la sociedad. Esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio formado a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal, ¿cierto? De cada uno de los socios individualmente considerados. Esto es importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por lo general, ¿cierto? Los socios también están constituidos, ¿cierto? Para realmente generar un negocio, ¿cierto? Un microemprendimiento, ¿cierto? Y así un sinfín de cosas, ¿cierto? Que a veces empezamos, ¿cierto? También hay que ver a qué se va, ¿cierto? A dedicar esta empresa. Algunas características de las sociedades. Es una persona jurídica distinta a los socios que lo tienen un nombre y un rol distinto. Eso es cierto cuando hablamos de sociedades. Conformada por el capital de los socios, que puede ser dinero de bienes o incluso su trabajo, lo que yo le decía. O sea, un trabajador pone el auto, otro trabajador pone dinero, el otro no tiene nada. Yo coloco, cierto, mi trabajo, que también, cierto, es obviamente un aporte, cierto, que yo voy a hacer, ¿ya? Tiene patrimonio propio distinto al personal de los socios, por supuesto, ¿cierto? Porque el patrimonio es diferente. Ya aunque yo tenga, no sé, 10 autos, pero si yo no declaro su auto, ¿cierto? Lamentablemente siguen siendo mi auto, ¿ya? Se constituye por crear negocio y sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Es cierto, son algunas características claves, ¿cierto? Dentro de las empresas y sus organizaciones. La constitución de la sociedad. ¿Qué pasa acá? Dice que la constitución de la sociedad ya tiene algunos aspectos. Primero, ¿cierto? Podemos mencionar y decir ya que confeccionar una estructura pública ante el notario, que es
la escritura social en la que se consigna el capital, objetivo, duración de la sociedad, individualización de los socios y la redacción se encargan de los abogados. Esto aquí es súper importante, ¿ya? Porque, sin duda, ¿cierto? Cuando hablamos de esta sociedad, obviamente, por lo general, ¿cierto? Tienen que ser personas expertas que realicen, ¿cierto? Esta constitución de la sociedad, ¿cierto? Por la tramitación de documentación, ¿cierto? Y un sinfín más de situaciones. De la escritura se saca un extracto que se escribe en el registro del comercio que existe en el Conservador de Bienes Raíces y de Comercio, ¿cierto? Aquí ya tenemos que ir, ¿cierto? Dándole forma legal a la constitución de la empresa, o sea, ¿cierto? Tenemos que ir, obviamente, declarando, sacando documentación, inscribiendo también, ¿cierto? Esta empresa, ya, inscribiendo, ¿cierto? También el giro que tiene esta empresa para que, obviamente, pueda funcionar de una forma correcta. Pasados 60 días contados desde la fecha en que constituye la sociedad, mediante escritura pública se debe publicar el extracto del diario oficial. O sea, toda empresa, ¿cierto? Se tiene que constituir, ¿cierto? Se tiene que informar y también se tiene que ser publicada dentro del diario oficial, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se diga, ¿cierto? Que es una empresa netamente ya legal, ¿cierto? Legalizada y que puede, ¿cierto? Dar respuesta a aquello. La escritura pública, la publicación en el diario oficial y el registro de conservador se deben llevar, ¿cierto?, al servicio de puesto interno para hacer inicio de actividades. Toda tramitación, ¿cierto?, de inicio de actividades, ¿dónde se hace? En el servicio de puesto interno. Y hoy en día, ¿cierto?, ya se puede hacer en vía online, ¿ya? ¿Para qué, cierto? Para maximizar, ¿cierto?, flexibilizar también un poco los horarios, ¿cierto?, que tienen destinados las empresas, ¿cierto?, para este tipo de tramitación. Existen restricciones del capital para formar una sociedad. Dice, no es un mito urbano, no hay ninguna restricción al momento mínimo ni máximo que puede tener cualquier tipo de sociedad. No existe funcionamiento legal para que una sociedad deba tener más o menos capital. ¿Ya? Aquí, cierto, no hay restricción. O sea, teniendo, cierto, quizás un capital sólido, cierto, teniendo la documentación legal, cierto, se puede constituir a través de la iniciación, cierto, de actividades. Recomendaciones dice que se pretende, ¿cierto?, iniciar un negocio con un socio, se recomienda asesorarse con un contador o un abogado, ¿cierto?, por la parte legal, ¿cierto?, por la parte de la contabilidad, ¿ya? Ya que ellos permitirán aclarar, ¿cierto?, dentro del punto de vista normativo tributario, ¿cierto?, para determinar, obviamente, o para administrar, ¿cierto?, los capitales de manera más efectiva, por norma general de los tipos, ¿cierto?, de sociedades, ¿ya? Más comunes, ¿cierto?, según la empresa EIRL, ¿cierto? Y sociedad, ¿cierto?, SPA, ¿ya? Y responsabilidad limitada. O sea, aquí, ¿cierto?, ya estamos hablando de cómo nosotros podemos constituir, ¿cierto?, una sociedad, ¿cierto? Cuáles son los puntos, ¿cierto? Y la diferencia también, ¿cierto?, en una empresa, ¿cierto? Que viene, ¿cierto? Sociedad, obviamente, o, sus, perdón, sociedad, ¿cierto? Anónima, SPA, ¿cierto? Y responsabilidad limitada, porque todos quizás su objetivo, ¿cierto? Es constituir una empresa, pero con diferentes líneas. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, estimadas, estimados? No, profesor. Perfecto. ¿Va quedando claro el contenido? Bien. Sí, ahí vamos. Clasificación de las empresas. Hay un sinfín de empresas ya que se pueden clasificar. Primero, se clasifica en la constitución jurídica, ¿ya? Sociedad anónima, responsabilidad limitada, ¿ya? Sociedad y también, ¿cierto? IRL y sociedad por acciones. Después tenemos por microempresas, ¿ya? Microempresa. Acá tenemos, ¿cierto? Desde la cantidad, por ejemplo, de los trabajadores, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Microempresa pequeña,
ya microempresa mediana, ¿cierto? Y gran empresa, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Se clasifica de acuerdo, obviamente, a la cantidad de trabajadores, ¿cierto? Que tiene la empresa, ¿ya? Y la cantidad, ¿cierto? De ventas, por ejemplo, un volumen de ventas, ¿cierto? Que tiene también esa empresa. Después, de acuerdo al giro, a la actividad o giro, industrial, comercial, servicio y financiero. A ver, nómbrame una empresa con giro industrial, por ejemplo. O empecemos por microempresa. Un ejemplo de una pequeña microempresa. ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿Una panadería de barrio puede ser? microempresa, Sí. ya, sí, ya. Una mediana, Un Una salón de botillería belleza, de ¿cómo? un salón de belleza, Ya, entre 6 y 50 personas. sí, porque hay salones de belleza que son grandes. Sí, 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 sí. Ya, y una gran empresa un supermercado, también, ¿cierto? Un supermercado. Bien. Ya. Empresa, actividad o giro. Industrial, por ejemplo. industrial, una fábrica, Ya. Comercial. una aerolínea, Comercial más que nada, ¿cierto? Compra y vende nomás, po. De servicio. Como Entel, por ejemplo. Bien, Entel, ¿cierto? Todo aquello. Ya. Y financiera. Los bancos. ¿Cuál? Los bancos. Los bancos podrían ser. Sí, los bancos, por supuesto. Bien. Perfecto. Bien, después tenemos, ¿cierto? Lo que es primario, secundario y terciario y cuaternario, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Donde tenemos, ¿cierto? El sector primario, por ejemplo, dedicado a la extracción de recursos naturales, ¿cierto? El secundario, por ejemplo, cuando se transforma la materia prima, ¿cierto? El terciario es cuando se relaciona entre una empresa comercial, ¿cierto? Y de servicio, y cuaternario, ¿cierto? Informática y comunicaciones, que después vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? De acuerdo al capital, ¿cuál sería una empresa pública? Una empresa pública, un hospital, ¿Ya? La ¿Privado? municipalidad. Sí, Ah, bien. ¿Privado? una aseguradora, Ya. ¿Y mixto? una clínica. Ya. ¿Y mixto? Por ejemplo, un servicio de salud también, ¿cierto? Una clínica o ah, educación, por ejemplo, un colegio subvencionado particular también, ¿cierto? Y así, un sinfín de cosas más. Bien. Ámbito de capital local, provincial también, ¿cierto? Regional. Y después tenemos, ¿cierto? Con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Ya? Perfecto. Bien, miren, vamos a hacer un break, ya, considerando que son 10 para las 8, para después, ¿cierto?, ver su clasificación de acuerdo a este esquema, ¿ya? Que está acá ya con más detalle lo que estamos viendo acá. Entonces, nos regresamos, ¿cierto? Em, a las 8:05 para ya empezar con el segundo bloque. ¿Les parece? sí, profesor. sí, Sí, profesor. Perfecto. profe. Ok, muchas gracias.
Bien, bien. Continuamos entonces con la materia. ¿Están por ahí? Por favor, me confirman. Sí, acá, profesor. Yo tengo una duda. Dígame, Alejandra. ¿Quién decide o cómo se hace para saber si una empresa es sociedad anónima, limitada, SPA? De acuerdo, hay muchos factores. La cantidad de socios, el patrimonio, el giro, ¿a qué se va a dedicar usted? ¿Ya? Si es ¿Ya? si una empresa, por ejemplo, pública, si una empresa privada, si una empresa mixta, si una empresa industrial, si una empresa comercial, si una empresa de servicio, ¿qué tipo de servicio? ¿Ya? Si es una empresa ¿Ya? financiera, ¿me entiende? Hay un factor, hay diferentes factores que obviamente hay se encasilla, ¿cierto? De acuerdo, ¿ya? Por ejemplo, si ¿Ya? es una empresa familiar, por ejemplo, ¿ya? Si una empresa, ¿cierto? Familiar, ¿ya? No sé, si una empresa, por ejemplo, de servicio, transporte, por ejemplo, transporte taxi, no es lo mismo, ¿cierto? Que tener una empresa, ¿cierto? De buses, por ejemplo. No es una empresa, ¿cierto? Lo mismo que tener una empresa de servicios de escolares, por ejemplo. Hay un Claro. sinfín de factores, un sinfín de Ya. factores, ¿ya? Por ejemplo, muchos los negocios de barrio, digo yo, a veces empiezan, ¿cierto? Con, no sé, uno, dos o tres o cuatro productos, ¿cierto? Pero con el transcurso del tiempo tienen 100 productos, ¿me entiendes? Se tiene que ir ampliando el giro, ¿cierto? Se tiene que ir ampliando el capital, porque quizá a veces el capital, no sé, fueron 2 millones de pesos, pero después, ¿cierto? Con los ingresos, ¿cierto? Pero es todo, ¿cierto? De acuerdo a cuál es el sentido y el objetivo que yo le voy a dar a la empresa. ¿Bien? Profesor, Denise. eso lo encasilla impuesto interno. Claro, o sea, primero, ¿cierto? Usted cuando Mm. va a hacer la inscripción a servicio de impuesto interno, ¿cierto? Usted dice, a ver, yo quiero ser, por ejemplo, una empresa de delivery. Perdón, una empresa, por ejemplo, de elaboración, ¿cierto? Y comercialización de productos. ¿Ya? ¿Dónde va a trabajar? En mi casa. Ya. ¿Cierto? Después viene el tema sanitario, permisos municipales y un sinfín de cosas. ¿Ya? No es lo mismo, ¿cierto? Que obviamente usted diga, no, ¿sabe que yo quiero tener un carro? Un carrito, ¿cierto? Food truck, perdón, ¿cierto? En tal especie. O un restaurante. Ya, ¿cierto? Estamos hablando de otro, porque un restaurante lo tengo que contratar, personal, ¿cierto? Quizás si contrato más de 10 trabajadores va a ser una pequeña empresa, ¿cierto? Donde mis ingresos por volumen de venta va a ser entre 2.401 a 25.000 unidades de fomento anuales, por ejemplo, ¿ya? Y así un sinfín de cosas, ¿ya? Entonces usted también tiene que dar una claridad, ¿cierto? De qué tipo de empresa va a constituir, ¿cierto? Bajo la modalidad, ¿cierto? De ya sea persona jurídica, ¿cierto? O sea persona también natural, ¿ya? Gracias. Bien. Bueno, como estábamos viendo acá, ¿cierto? El tamaño. Ya el tamaño, ¿cierto? Microempresa, sociedad compuesta por... Aquí es 1 a 10 trabajadores. ¿Ah? Ahí hay un error en la PPT. De 1 a 10 trabajadores, ¿cierto? Es una microempresa, una pequeña empresa con un ingreso de volumen por venta entre 2.401 a 25 unidades de fomento. ¿Ya? Que es la UEF. ¿Bien? Mediana empresa, ¿cierto? Sociedad compuesta por 50.400 trabajadores, ¿cierto? Con un volumen de venta de 25.000 UF, ¿cierto? A 100.000 UF. Y una gran empresa, ¿cierto? Más de 400 trabajadores. Coca-Cola, CMPC, ¿cierto? Que son, obviamente, SMU también, ¿cierto? Que hay varios empresas, ¿cierto? Bajo esta misma línea. ¿Ya? Actividad o giro comercial. Dice que la empresa industrial son aquellas de extracción o producción de bienes que por transformación de determinados insumos o materiales primas en productos físicamente diferentes. Por ejemplo, aquellas, ¿cierto? De la extracción, por ejemplo, de madera que después, ¿cierto? Un proceso y sale el confort, sale un sinfín de productos, ¿cierto? Pero vienen de la extracción. Alguien tiene, ¿cierto? Que extraer la madera, ¿cierto? Alguien tiene que, no sé,
producir la madera, ¿cierto? Cortar la madera y todo un proceso, ¿cierto? Para que después, ¿cierto? Otra empresa, ¿ya? Otra empresa, ¿cierto? Pueda hacer este trabajo, ¿ya? Empresa comercial dedicada a la compra de bienes de consumo y o durables para una posterior venta sin hacer un proceso que provoque otro producto físicamente diferente, es decir, se vende lo mismo que se compra. Compré ropa. Compré ropa, no tuve ninguna modificación, vendí la ropa. ¿Bien? Empresa comercial. Compro y vendo. ¿Cierto? Compro y vendo. ¿Ya? En cambio, el anterior era industrial, ¿cierto? Que hay puedo comprar, ¿cierto? Pero también puedo, ¿cierto? Producir un producto, ya no sé, compro la materia prima y produzco, por ejemplo, una panadería. ¿Qué voy a comprar? Harina. ¿Cuál es el producto de eso? El pan, ¿cierto? El pan. Empresa, ¿cierto? Es una empresa obviamente fabril industrial, ¿ya? Quizás un pequeño tamaño, pero sí, ¿cierto? Estoy produciendo un producto. No es como el comercial. El comercial, por ejemplo, siguiendo el tema de la panadería, yo como barrio, como almacén de barrio, compro el pan a una panadería, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Compro el pan y vendo el pan. No le hago ninguna modificación. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias, Denis. Bien. Em, Empresa de servicios dedicada al comercio de intangibles y o prestaciones de servicio. Empresa servicio, transporte, el hospital, ¿cierto? Presta un servicio al hospital. ¿Qué tipo de servicio es? Salud. Agua Araucanía, no sé qué tipo de empresa tendrá usted. Andina, por ejemplo, en Santiago, ¿cierto? ¿Cuál es el servicio? El agua, la luz, ¿cierto? Es un servicio, ¿cierto? Que yo quizás pago por ese servicio, ¿ya? Financiera, como dijo antes la compañera, los bancos comerciales, ¿cierto? Quienes dan también los créditos y el factory y así un sinfín de empresas, ¿cierto? Financieras, ¿ya? Sector económico, primario, dedicado a la extracción de recursos naturales. Secundario, ¿cierto? Son aquellas que transforman la materia prima en productos terminados. Terciario, relacionada con el comercio de los servicios. Y cuaternario, relacionada con la informática y comunicación. La panadería, ¿qué sería? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario? Profe, creo que sería secundario. Perfecto, bien, Paulina, muchas gracias. El restaurante, Terciario. Sí, terciario. un restaurante, Primario, No, creo que también sería secundario. Porque transforma materias primas. secundario. ¿Por qué? ¿Por qué no es terciario? Porque dice que es relacionada con el comercio y los servicios, ¿ya? Y un restaurante, ¿qué tengo que hacer yo? Comprar materia prima y de esa materia prima sale un producto, ¿cierto? Sí, compro pollo, compro verduras, lácteos, ¿cierto? Carne, pero de cierto sale un plato preparado, ¿ya? Secundario. ¿Por qué no es primario? Ya, porque el restaurante no va, por ejemplo, a faenar, no sé, un vacuno. No va, por ejemplo, a los cultivos, ¿cierto? A cosechar, no sé, las papas. ¿Ellos qué hacen? Compran las papas. Compra esa materia prima. Compra las carnes. Compra los huevos. ¿Ya? No tiene, por ejemplo, no sé, un ponedero, no sé, de gallinas para sacar los huevos. ¿Entiendes? Compra materia prima, procesan esa materia prima y sale un producto terminado. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Entel, Cuaternario. perfecto. Movistar,
bueno, Internet es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, perfecto. Capital, dice que empresas públicas, privadas y mixtas. En este tipo de empresas es que el capital y la administración le pertenecen al Estado. Nómbrenme una sola. Las escuelas públicas. Escuelas públicas, ¿cierto? Las La municipalidades. municipalidad de los ¿Qué otro? hospitales. Hospital, ¿cierto? Hospital público y así sucesivamente. ¿Ya? Perfecto. Privada. Privadas. Las Hay clínicas. Clínica, ¿cierto? El almacén de la señora colegios, Juanita. los eh, colegios. los colegios particulares, ¿cierto? mm, Eh, Los bancos, claro, supermercado, y ¿Las así un SEO? sinfín de situaciones más. ¿Ya? ¿Dice? Ah, no. ¿Sabe qué? Le Una escucho pyme, súper mal, Paulina. Cuénteme. una pyme igual pasaría a ser privada. Claro, sí, sí, por supuesto, porque hay un dueño asociado ahí. ¿Ya? ¿Por qué privado? Porque el capital es, porque al crear yo una pyme, ¿cierto? No me llegan recursos de Estado. Los recursos son de una persona natural o jurídica. Profe, pero ¿Sí? en el caso de cuando las pymes están beneficiadas Con por capi- proyectos que da el Estado, sería mixto. sería mixta. Sería Ah, ya mixta. entiendo. Sí, porque el capital, por ejemplo, un capital semilla, ¿cierto? El Estado me va a financiar, no sé, una panadería, todo lo que es maquinaria. Son recursos del Estado, ¿cierto? Que yo lo postulé a través de un proyecto, ¿cierto? Eso es mixto. Y los mixtos, ¿cierto? Lo dijimos, recursos del Estado y recursos, ¿cierto? De terceros. Ámbito local, provincial, regional, nacional, multinacionales, ¿cierto? Son aquellas empresas que operan dentro de un municipio, ciudad o pueblo. Provinciales, ¿cierto? Realizan sus operaciones en una provincia determinada de un país. Regionales, ¿cierto? Son aquellas donde operan en varias provincias de un país. Nacionales son aquellas que donde operan en todo un país. Y multinacionales son aquellas donde operan en más de un país. Locales, por ejemplo. A ver, denme un ejemplo locales. El una almacén clínica, ¿Cómo? una clínica. ¿Pero qué tipo de clínica, por ejemplo? ¿Que solamente está en esa ciudad, en ninguna otra ciudad? Ah, ya, 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 ahora entendí. Locales. El almacén de la señora Juanita. ¿Ya? Provinciales, ¿cierto? Que está en varias ciudades. Regionales, que está acá en casi todas las regiones o en algunas regiones. Por ejemplo, Unimar. Unimar casi tanto el país, ¿cierto? O sí, en un porcentaje alto de regiones. ¿Ya? Nacionales. ¿Ya? Que obviamente está en casi todo en todo el país, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en las cadenas de supermercados, ¿cierto? Retail, por ejemplo, París, Falabella, ¿cierto? Todo lo que es retail, ¿ya? Y multinacionales, ¿cierto? También, o sea, todas estas empresas que están en diferentes países, ¿cierto? Quizás con nombres diferentes, pero el giro objetivo es el mismo. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto, muchas gracias. Destino de los beneficios. Empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Ya? Con fines de lucro, ¿cierto? Son aquellas cuyo propósito es generar ganancias. ¿Cierto? Económica, maximización del resultado de los dueños. ¿Sí? Ganar plata, ingreso. Necesitamos, ¿cierto? Que lleguen venta, perdón, necesitamos vender, ¿cierto? Para mejorar ingresos. Empresas sin fines de lucro son aquellas cuya finalidad es el bienestar social y el superávit que obtienen en la ayuda económica, ¿cierto? Por ejemplo, como yo de antes le decía, las iglesias, estos
empresas, ¿cierto?, que están dedicadas a la comunidad, ¿cierto?, que se financian con recursos, por ejemplo, del Estado, por ejemplo, el Hogar de Cristo, ¿cierto? El Hogar de Cristo es una empresa, ¿cierto?, que si bien es cierto es una fundación, pero es una organización, ¿cierto?, que también tiene una personalidad, ¿cierto? Y obviamente trabaja con la comunidad, ¿cierto?, con diferentes públicos y así sucesivamente, ¿ya? Es importante, dice que esta clasificación servirá para establecer qué tipo de empresa debe establecer de acuerdo a la misión, visión, objetivos generales y la responsabilidad que debe asumir ante el Estado y la sociedad. ¿Ya? Entonces, una vez más, ¿cierto? Nos vemos involucrados que la misión, la visión y los objetivos llamado plan estratégico de cualquier empresa son importantes para ver qué vamos a hacer con esta empresa. ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Ya? Cuando yo les decía el otro día, ¿cuál es su visión como empresa? ¿Quiere estar en un solo local? ¿Se quiere expandir solamente en lo local, en lo regional o en lo provincial? ¿Ya? Quizá solamente vaya a estar en una ciudad, ¿cierto? Con mi emprendimiento, pero a futuro, ¿cierto? Vaya a estar en diferentes ciudades, ¿cierto? Y por qué no, ¿cierto? Llegar a lo regional. Entonces ahí la respuesta, una vez más, ¿cuál es nuestra visión que vamos a tener? Va a ser una visión a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, y nuestra visión es nuestro valor y nuestro objetivo, ¿ya? Pero quizás yo quiera tener muchas cosas, pero quizás el presupuesto y recursos humanos no tenga. Por ejemplo, donde yo estoy actualmente, ya actualmente en mi ciudad estoy súper cómodo, pero no voy a tener ciertos los recursos financieros, recursos humanos ni tecnológicos para implementar en otra ciudad o en otra parte de la misma ciudad, ¿ya? Por eso es muy importante analizar dónde estoy y hacia dónde yo quiero, ¿cierto?, llevar mi dirección de esta empresa. ¿Bien? Proceso de formalización. Dice que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo define la formalización como el conjunto de trámites y procedimientos necesarios para que una iniciativa de emprendimiento se constituya como una entidad propia y cumpla con las normas y regularizaciones laborales, sanitarias, municipales, tributarias, entre otros. Es decir, ¿cuál es el primer filtro para la constitución de una empresa? El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Ya? Que te dice, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos trabajadores va a tener esa empresa? ¿Cuál es su capital? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuál es su objetivo? ¿Hacia dónde usted quiere llevar la empresa? Bueno, la vamos a encasillar, ¿cierto? Gran empresa, mediana empresa, empresa mixta, empresa privada, empresa pública, y así sucesivamente. ¿Ya? Este proceso, cualquier persona o grupo de personas logra que su emprendimiento, ¿cierto?, adquiera un plano de derecho a financiar en orden ajustado a la legalidad vigente con respecto a con responsabilidad tributaria, conocido por la sociedad y con los permisos que el giro de sus actividades requiere. Cuando hablamos de normativa, ya en la formalización de la empresa, aquí entra todo, ¿ah? Los procesos y las normas contables, ¿cierto? Los estados financieros, ¿cierto? La contabilidad, los balances, por ejemplo, porque el libro diario, la contabilidad, ¿cierto? El libro de compra y venta, ¿ya? El libro de remuneraciones, son procesos normativos que tienen las empresas. El código del trabajo es un proceso normativo que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque regula, ¿cierto?, cómo yo voy a contratar a mis trabajadores, qué beneficios van a tener mis trabajadores, qué derechos y deberes, ¿cierto?, van a tener mis trabajadores. Que eso es súper fundamental. ¿Por qué yo digo que lo tengo que contratar por 40 horas? Porque hay una ley, ¿cierto?, vigente que dice que tengo que contratar 40 horas, ¿cierto?, mis trabajadores, ¿ya? Bueno, empezamos con 44, con 45, ¿cierto? Y gradualmente tenemos que llegar a las 40 horas, ¿cierto?, en 5 años más. Bien, una vez que fue publicada la ley. Esa ley es una normativa
que se tiene que ajustar la empresa, ¿ya? El pago de impuestos, el tema tributario, ¿cierto? Oye, todos los 12 tienes que pagar el IVA. Es una ley, ¿cierto? Y si tú no pagas el IVA, lamentablemente te pueden sacar multa. La normativa tributaria, ¿cierto? De rentas, ya, de impuesto a la renta, también es una ley, es una normativa, ¿cierto? Que está asociado a la formalización, ¿ya? Y un sinfín de cosas más. Un sinfín de cosas más, ¿cierto? Que como empresa tenemos que conocer. Porque un trabajador perfectamente puede hacer una denuncia a esa empresa. Oye, me están haciendo trabajar, por ejemplo, 12 horas. En cuestión que son 9 horas, 8 horas, ¿cierto? Lo legal o lo ordinario, por ejemplo. No me están haciendo descansar, me hacen trabajar de lunes a lunes. El Código del Trabajo dice que tú no tienes que tener un descanso. No me están dando vacaciones. Bueno, estoy en todo mi derecho, ¿cierto?, de hacer un reclamo, porque el Código del Trabajo es claro que dice que tengo que tener un mínimo de 15 días de vacaciones, ¿cierto?, una vez cumpliendo una seriedad, ¿cierto?, de requisitos que ustedes lo van a ver cuando vean legislación laboral. ¿Ya? Bueno, todo esto, ¿cierto? Cuando uno realiza este proceso tiene que estar formalizado y la empresa tiene que dar conocimiento, tomar conocimiento, ¿cierto? Que efectivamente conoce estas leyes y si no las conoce, ¿cierto? La va a poner en práctica, pero para que obviamente pueda entender y pueda, ¿cierto? También trabajar desde una mirada, ¿cierto? Legal, ¿cierto? Con sus trabajadores. En simple, el proceso de formalización de una empresa se refiere a los trámites que debe realizar para que tu idea de negocio o servicio, emprendimiento y en un sinfín de cosas, ¿cierto? Informal pase a convertirse en una empresa formal. ¿Cuántos negocios, cuántos emprendimientos hoy en día son informal? Informal, ¿cierto? No sé, por ejemplo, cuando está, ¿cierto?, el comercio ilegal, por ejemplo, en las calles, ¿ya? Y después, ¿cierto?, andan los inspectores municipales o carabineros, ¿cierto?, fiscalizando y todo el mundo arranca. Es un comercio ilegal, ¿cierto? Porque no está formalizado. ¿Y qué pasa con los que están formalizados? Pagan impuestos, ¿cierto? Paga nuevamente un sinfín de acciones y ahí está la disputa. O sea, puta, yo pago impuestos, no vendo nada, no me sacan, tengo toda mi documentación al día, ¿cierto? Y la gente que está ilegal vende mucho más, todo el mundo sabe, pero nadie le saca ninguna multa. Mejor no pago nada y soy ilegal. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa ahí? No hay fiscalización, ¿cierto?, de la entidad, si hay presupuesto interno, temas sanitarios, de acuerdo, ¿cierto?, al tipo de empresa que tenga. ¿Ya? Entonces dice que obviamente cuando formalizamos pasamos de lo informal a lo legal, ¿ya? Regulada conforme a la ley con derechos y deberes tributarios, ¿cierto? Y con todos los permisos necesarios para operar. Insisto, de acuerdo al tipo y giro de empresa que tenga en ese momento, ¿cierto?, ese emprendimiento. ¿Cómo formalizar? El proceso de formalización de un emprendimiento puede parecer complicado si miras uno a uno los trámites que hasta antes del 2013 cualquier emprendedor debía realizar, ¿cierto?, para constituirse, ¿ya?, como una empresa formalizada. En muchos casos había que contratar un abogado que redactara la escritura de la empresa o sociedad y hacer otro trámite ante un organismo distinto. Lo que tomaba varios días implicaba costos no simples al alcance de un emprendedor mediano o pequeño que recién comenzaba su negocio, ¿cierto? A veces, hoy en día, muchas personas trabajan ilegal porque a veces el costo, ¿cierto?, de un sinfín de trámite, oye, en la municipalidad no dan, ¿cierto?, los permisos, si yo vendo comida tampoco, ¿cierto?, me van a dar de la parte sanitaria, un sinfín de cosas. Entonces, por eso mejor trabajamos ilegal, ¿ya? Felizmente, el año se creó, ¿cierto?, el registro de empresas de sociedad electrónica, ¿ya? Donde ya, ¿cierto?, se simplificó el tema de la formalización.
Yo lo puedo hacer ¿dónde? A través de la página de servicio de puesto interno, de un sistema electrónico, ¿ya? Que permite, ¿cierto? Permite al emprendedor, ¿cierto? Informar, constituir, ¿cierto? Formalmente su empresa de manera simplificada en un solo día, ya que incorpora en una misma plataforma los trámites que van desde la creación de la empresa hasta la obtención del RUT. ¿Qué quiere decir esto? Antes, cuando se hacía presencial, ¿cierto? Se demoraba mucho la tramitación, ¿cierto? Iba a ingresar la documentación, me faltaba un documento. Bueno, ¿qué pasa ahora, cierto? Yo puedo hacerlo todo a través de la página y en un solo día yo puedo tener, ¿cierto? Obviamente, mi RUT, ¿cierto? O mi autorización de este emprendimiento o la formalización de esta empresa. ¿Bien? También, ¿cierto? Considerando el tipo de empresa, ¿ya? Y teniendo toda la documentación al día. Actualmente coexisten este régimen simplificado a través de tu empresa en tu día con el régimen tradicional de formalización. Así se llama el trámite hoy en día. Tu empresa en tu día. Y eso, ¿cierto? Se trabaja, ¿cierto? A través del Ministerio de Economía con la plataforma de servicio puesto interno. Y acá, ¿cierto? Está la diferencia. Por ejemplo, para una constitución de un proceso de formalización son 7 pasos. Son 7 pasos. Ya en la línea azul, ¿cierto? Dice que ahí están los pasos, ¿cierto? De cuando se hacía, ¿cierto? Un proceso tradicional, ya normal, ¿cierto? Con todos los espacios, ¿cierto? O con todos los tiempos. Desde el paso 1, decidir tipo de persona y empresa, constitución legal, publicación en el diario oficial, el registro, la obtención del RUT, la patente municipal, ¿cierto? Y los pagos finales. ¿Qué pasa con esto? Cuando se crea el proceso de tu empresa en tu día, ¿cierto? A través de la página de servicio de puesto interno, desde el punto 3 al 4 se simplificó. Se simplificó, ¿cierto? Eso se puede sacar en un solo día, ¿ya? Se simplificaron los pasos porque al final dependían del mismo, ¿cierto? Servicio, que es el servicio de puesto interno, ¿cierto? Y sin duda se simplificó todo. ¿Por qué? Porque obviamente a través de la página, ¿cierto? No quiere decir que aún no se haga el trámite personal, o sea, perdón, presencial. Se puede hacer, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Se colocó esta opción electrónica, ¿ya? Bueno, la patente, ¿cierto? Municipal u otros permisos, por ejemplo, de edificación, ¿cierto? Eh, dirección también de obras municipales de la municipalidad, ¿cierto? Sigue siendo igual con sus tiempos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bien. ¿Dudas, consultas, estimadas, estimados? No, profesor. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bien. Patente municipal. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto? La tramitación lista en el servicio de puesto interno. Ahora nos vamos, ¿cierto? A sacar la patente municipal. La patente municipal, ¿cierto? Todo tipo de empresa o emprendimiento tiene que tenerla, ya ante cualquier fiscalización, ¿cierto? Y así sucesivamente. Dice que es un permiso común a cualquier negocio que requiera un local u oficina para funcionar, que generalmente es otorgada por el Departamento de Patentes de la municipalidad correspondiente a la dirección comercial y se paga una vez al año. El monto varía según el municipio y el rubro, ¿ya? Y el rubro. Ejemplo, ambas dos empresas se dedican a la elaboración de productos de alimentación. Por un lado tenemos un restaurante y por un lado tenemos, ¿cierto? Un food truck. Es muy diferente, ¿cierto? Pero ambos dos tienen que pagar, obviamente, la patente municipal, ¿ya? O el permiso municipal, pero el costo es diferente. Pero ¿cuál es el objetivo? Es el mismo, vender alimentos. Quizás uno venda chatarra, quizás el otro, ¿cierto? Venda productos más elaborados, pero al final
el cliente, ¿cierto? Va a satisfacer una necesidad, ¿cierto? Que es la alimentación. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias. Bien, dice que es otorgado por el Departamento de Patentes de la municipalidad correspondiente a la dirección comercial y se paga una vez al año. El monto varía según el municipio y el rubro, pudiendo fluctuar entre el 0,25 y el 0,5 del capital inicial declarado por la empresa. ¿Cierto? Todo esto tiene un porcentaje, ¿cierto? De acuerdo a lo informado en su momento cuando se hizo la iniciación de esta empresa. ¿Cuánto es lo que yo declaré en mi capital inicial? 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, ¿cierto? De acuerdo a eso es la patente, el monto. Es un trámite que se debe realizar antes de instalar el local y no después, ¿ya? O sea, tengo que tener toda mi documentación al día, todos mis permisos al día, ¿cierto? Y recién yo puedo dar a funcionar, ¿cierto? O iniciar, ¿cierto? El funcionamiento de este emprendimiento. A través de una patente se autoriza la realización de una actividad lucrativa dentro de los límites de la comuna. Es recomendable averiguar en cada municipalidad cuáles son los documentos, requisitos necesarios, ¿cierto? Por rubro para la obtención de las patentes. Ya antes de solicitarla, con el objetivo, ¿cierto?, de realizar demoras innecesarias, las categorías de patentes dependiendo del tipo de actividad económica. Eh, por ejemplo, si tengo una botillería, por ejemplo, ¿cierto? De alcohol y bebidas, ya no es lo mismo, ¿cierto? Que tener, obviamente, un restaurante. Los tiempos van a ser diferentes, los requisitos van a ser diferentes, ¿ya? Y es un sinfín, ¿cierto? De situaciones más. Por eso, ¿cierto? Es importante que una vez que... Profesor, ya, bien. Una vez, ¿cierto? Que uno tiene identificado el tipo, ¿cierto? De rubro, servicio, ¿cierto? Es necesario, ¿cierto? Verlo con el servicio, con patente, ¿cierto? Para ver cuáles van a ser los documentos que van a solicitar en su momento. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de una microempresa familiar, ya dice tipo de patente comercial otorgada por una o más personas naturales familiar entre sí que realizan su actividad económica en su vivienda, entre otras características que explicaron anteriormente. En microfamiliar podemos identificar, ¿cierto?, el negocio de la señora Juanita, ¿cierto?, de barrio, en almacén. Ese, ¿cierto?, es una patente microfamiliar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque funciona eh, en su casa, ¿cierto? En su casa, ¿cierto? Para que obviamente pueda dar funcionamiento hacia el objetivo que tiene aquello. Comercial para negocio y tiendas de venta en general, ¿ya? Profesional, por ejemplo, para estudios de abogado, oficina de arquitecto, consultas médicas, ¿ya? Ellos también, ¿cierto? No sé, va al psicólogo, va al médico, ¿cierto? A una oficina particular, ¿cierto? A una consulta particular. Ellos también están pagando un permiso, ¿ya? De patente, ¿ya? Un impuesto de patente, ¿cierto? Para funcionar, ¿ya? Industrial para negocio cuyo giro es producción o facturas como fábricas. Y de alcohol, es cierto, para negocios que venden alcohol como botillería o restaurante. ¿Ya? Ese tipo de patentes entrega la municipalidad de acuerdo al giro y a la actividad que usted va a realizar. Por eso es súper importante, ¿cierto? Si va a funcionar, dónde va a funcionar, cómo va a funcionar, ¿cierto? Y un sinfín de situaciones más. Bien. La municipalidad está obligada por ley, la 20.494, a contar de enero del 2011, a otorgar las patentes provisorias en forma inmediata si el dueño o dueña acompaña todos los permisos de documentación requeridos por ley. Ahora, eso está por ley, pero hay municipalidades, ¿cierto?, que lamentablemente, mientras no tengan toda la documentación, ¿cierto?, no se otorga la patente. ¿Por qué? Porque primero, ¿cierto?, tenemos que entregar los requisitos y un sinfín, ¿cierto?, de informe de acuerdo al giro, ¿cierto?, y al rubro que yo tenga, ¿ya? Por ejemplo, si hay una botillería, ¿cierto?, que esta botillería no esté
cerca de establecimientos educacionales, ¿cierto? Algún informe de una junta de vecinos por el tema de los ruidos, ¿cierto? O también un informe de eh, carabineros y un sinfín de situaciones más. Por ejemplo, si es un restaurante, ¿cierto? Un informe de la parte sanitaria, ¿cierto? Si es que cumple con las normas, ¿cierto? Sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El decreto 2385 de 1996 sobre rentas municipales, además, se transforma en definitiva automáticamente si en un plazo de 30 días la autoridad sanitaria o la dirección, ¿cierto?, de obra no han realizado observación. Bueno, estos decretos, ¿cierto?, si bien es cierto, están vigentes, pero también, eh, insisto, hay municipios, ¿cierto?, que se ajustan mucho a la ley, otros no tanto, ¿cierto?, pero al final, ¿cuál es el objetivo, ¿cierto? Otorgar una correcta patente. Junto a la patente municipal deberás pagar los derechos de aseo de tu local, cuyos costos varían en cada municipalidad, y la publicidad, cuyos valores dependerán de la materialidad y dimensiones de letreros y afiches. Esto igual es súper importante porque existe el pago de derecho de aseo, ¿ya? Que obviamente también es un derecho, ¿cierto? Que se tiene que pagar, es un impuesto que se tiene que pagar, ¿cierto? Para que obviamente cuyo objetivo, los impuestos, ¿cierto? Al final se van al Estado y el Estado, ¿cierto? Hace una división, repartición, ¿cierto? De sus diferentes partidas, necesidades, ¿cierto? Que tenga o la prioridad, ¿cierto?, que tenga para el país. ¿Ya? Permiso, certificado municipal de zonificación. ¿Ya? Certificado que señala el uso de suelo que corresponde a un conjunto de genérico de actividades de instrumentos de planificación. Ahí sí. Territorial admite o restringe en un área predial para autorizar los destinos de construcciones e instalaciones. El certificado es otorgado por la Dirección de Obras Municipales. Ejemplo, una constructora va a hacer a construir departamentos. Tiene que haber un documento del ITO, ¿cierto? O la Dirección de Obras Municipales que diga que efectivamente ese suelo se puede construir o no. ¿Ya? ¿Qué ha pasado con algunas situaciones en el país bien complejas? Por ejemplo, las inundaciones, ¿cierto? O no sé, llegó el invierno, no sé, se nos derrumbó, ¿cierto? El cerro, se filtró el tema del agua, el río estaba muy cerca, se llevó todo lo que era la casa, se perdió, ¿cierto? Todo lo que era la población, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se construyó, ¿cierto? Donde no se debía construir. ¿Qué pasó ahí? Quizás no hubo una revisión en terreno del suelo, sino que solamente se firmó un documento en 4 paredes y nunca se fue a verificar aquello. ¿Ya? Oye, la señora Juanita está pidiendo el permiso de zonificación, ¿cierto? Que dice de su infraestructura del negocio. Sí, Juanita, cuénteme cómo está su negocio. No, tengo un espacio de 2x3, está súper perfecto, listo, firmo. ¿Qué pasa ahí? Se tiene que ir a verificar en terreno, ¿cierto? Si es que efectivamente cumple con las normas, ¿cierto? Para ese correcto documento. ¿Por qué? Porque es un documento, ¿cierto? Que al final va a otorgar un permiso, ¿cierto? Y un derecho, ¿cierto? De una patente. Para la fijación y aplicación de dicho uso de suelo, estos se agruparán en distintos 6 tipos de uso, ¿ya? Por ejemplo, residencial, actividades productivas, equipamiento, infraestructura, espacio público y áreas verdes. Todo este tipo, ¿cierto? De acuerdo al negocio, ¿cierto? De acuerdo al giro, de acuerdo, ¿cierto? A la actividad económica, se tiene que otorgar un certificado municipal que depende, ¿cierto? De la dirección de obras municipales correspondientes, ¿cierto? De cada uno de los municipios. Este certificado difiere del certificado de informaciones previas, dado que solo se refiere al uso del suelo respondiendo al solicitante si una determinada actividad puede desarrollarse en un lugar de conformidad a lo dispuesto del respectivo instrumento de planificación territorial. La autoridad sanitaria, otro tipo, ¿cierto? La autoridad sanitaria por lo general, ¿cierto? Ve tema de salud, ¿cierto? Si es que está, por ejemplo, los restaurantes, ¿cierto? Los food trucks,
y así sucesivamente, ¿cierto? Si cumple con las normas sanitarias, ¿cierto? Dice que la autoridad sanitaria, ¿cierto? Depende obviamente de quién, de la Secretaría Regional Ministerial, ¿cierto? De la Seremi de Salud. De ahí depende, ¿cierto? La autoridad sanitaria, ¿ya? Que permite el funcionamiento de determinadas instalaciones e, en consecuencia, cualquier empresa que desee conducir, elaborar, preservar, envasar, almacenar o distribuir alimentos o aditivos alimentarios necesitará una autorización sanitaria o autorización de locales de alimentos. ¿Ya? Cualquier tipo de alimento. ¿Ya? Porque imagínense yo vaya a la feria y venda, no sé, ceviche. Y tengo, ¿cierto? Los ceviches sobre una mesa. Y yo compro un ceviche. Y a los 2 días después estoy en el hospital. ¿Cumple con la autorización sanitaria? No, por supuesto no, porque el ceviche, ¿cierto? Tiene que estar en un lugar conservado, en un lugar fresco, ¿cierto? Y un sinfín de normas más. Por eso, ¿cierto? No sé si ustedes han visto restaurantes que dice cerrado por temas sanitarios. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con, ¿cierto? Estos requisitos de acuerdo, ¿cierto? A lo que dice la norma. ¿Ya? Si dice, si tu caso es el mencionado anteriormente, deberás solicitar el formulario de autorización sanitaria en la oficina del Servicio de Salud correspondiente al municipio del domicilio de la empresa. También puedes hacerlo en línea a través de la página web www.tramitenlinea.cl. Ya, hoy en día, muchos servicios, ¿cierto? Ya están accediendo a lo que es facilitar, ¿cierto? Los procesos, ya a través de las líneas web, ¿cierto? Subir información, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero también los funcionarios de la Seremi de Salud, ¿cierto? Tienen que verificar dónde, en terreno. No saco nada, ¿cierto? Con que la señora Juanita me cuente cómo está, ¿cierto? Y llevando quizás los productos, si no hay, ¿cierto? Una autorización sanitaria. Para que tu solicitud tenga éxito, es importante que al momento de presentar la solicitud, tu local esté completamente habilitado y se mantengan las condiciones higiénicas reglamentarias exigidas para operar, ya que en cualquier momento, dentro de las semanas posteriores al ingreso de la solicitud personal, la Seremi de Salud visitará tu local para verificar el cumplimiento. Es decir, Seremi de Salud, ¿cierto? Tiene que ir al local para verificar si cumple con las normas, no sé, un restaurante cumple con el tema sanitario, ¿cierto? Los baños, si hay baños para el público, mujeres, hombres, ¿cierto? Discapacitados, si hay también baños, ¿cierto? Por ejemplo, para el personal y un sinfín de cosas más, ¿cierto? La conservación de los alimentos, ¿ya? Cómo se están elaborando los alimentos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. A veces uno ve un restaurante súper bonito, ¿cierto? Donde están las mesas súper lindos, ¿ya? Pero no sabemos cómo se preparan esos alimentos, ¿cierto? No sabemos. Solamente nos llega el plato, ¿cierto? Oh, qué rica la comida, pero ¿qué pasa al interior de esa cocina? No sabemos qué es lo que pasa. No sabemos, ¿cierto? Si cumple o no las normas sanitarias, ¿ya? No sabemos. Bien. Dice, para que tu solicitud. Bueno, ahí ya es lo mismo. El costo del trámite dependerá del rubro de tu negocio, más de un 5% del capital, ¿cierto? Perdón, 0,5% del capital inicial declarado en servicio de impuestos internos, actualizado a la fecha de la solicitud, ¿cierto? Del trámite del certificado de autorización sanitaria. Otros permisos que son fundamentales, insisto, dependiendo del giro, ¿cierto? Dependiendo del rubro, ¿cierto? Y un sinfín, ¿cierto? De situaciones más dentro de la empresa. Ejemplo.
Informe sanitario. Informe sanitario. El informe sanitario permite establecer si una determinada actividad industrial o comercial reúne todas las condiciones técnicas para controlar los riesgos asociados a la actividad. La solicitud del informe sanitario se puede cursar también a través de la Seremi de Salud o servicio de salud correspondiente al domicilio de la empresa o a través de la página, ¿cierto? www.tramitenlinea.cl. Una vez ingresada la solicitud, habrá una inspección de la empresa ya instalada. O sea, sí o sí, ¿cierto? Van a ir a hacer una visita en terreno, ¿ya? No, lo que pasa es que ¿para qué venir si yo le mando toda la información? No, no es así, no es así. No es así. O sea, tiene que haber una visita obligatoria, ¿cierto? En terreno de ese funcionario, ¿cierto? De la Seremi de Salud, ¿cierto? Para que pueda verificar en terreno qué es lo que está pasando. Bueno, y una vez, ¿cierto? Que se evalúa esto, ya se puede entregar, ¿cierto? El documento en un plazo de 20 a 30 días hábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes. Si hay un día feriado dentro de la semana, no se considera como día hábil, es un día inhábil. Día inhábil son festivos, feriados, ¿cierto? Sábado y domingo, ¿ya? No, lo que pasa es que ya ha pasado un mes y todavía no, ha pasado 30 días y ya todavía no me entregan el documento, ya, pero esos 30 días son hábiles, inhábiles o es un 30 días calendario, que es muy diferente, ¿ya? Siempre hay que tener consideración eso, si son días hábiles o inhábiles o inhábil o días corridos. Certificado de informes previas es un documento, ¿cierto? O también un informe, ¿cierto? Lo realiza la municipalidad a través ¿de dónde? De la Dirección de Obras Municipales, ¿cierto? Sobre un inmueble en particular para informar las normas de edificación que lo afectan, sí, como también para informar los distintos posibles para que puedan ser empleados. Es decir, la edificación de esa vivienda o de ese lugar, ¿cierto? Que se va a ocupar como empresa. Si cumple o no, ¿cierto? Con, eh, no sé, los espacios, la infraestructura, accesibilidad, ¿cierto? Y un sinfín de situaciones más que se tiene que revisar desde la inspección, perdón, desde la Dirección de Obras Municipales, de la municipalidad. Certificado de clasificación industrial, certificado que la Seremi de Salud califica las actividades productivas que comprenden todo tipo de industria y aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales, como peligrosas, insalubres o contaminantes, molestas o inofensivas. ¿Ya? También esto es súper importante. ¿Por qué? Porque imagínense tener una industria al lado de una comuna. O sea, la contaminación ambiental que se va a producir ahí. Bueno, en varias noticias, ¿cierto? Y algún tiempo se tuvo que cerrar una empresa, ¿cierto? Industrial puramente por la contaminación, ¿cierto? Por la contaminación. Ahora bien, por ejemplo, no sé, esa empresa industrial, ¿cierto? Hace años estaban instaladas y después, ¿cierto? Quizás la población o la comuna fue creciendo, ¿cierto? Y ya obviamente hay casas casi al lado de la industria, ¿cierto? Bueno, pero ¿quién llegó primero, ¿cierto? Llegó la industria hace muchos años atrás, ¿ya? No sé, pasa mucho, ¿cierto? El crecimiento que hoy en día tienen las comunas es enorme, ya en cuanto a edificación, ¿cierto? Permiso de cambio de destino, certificado que autoriza el cambio de destino en un inmueble, para lo cual el propietario deberá, ¿cierto?, acompañar el certificado de informes previas e identificar si la solicitud se refiere a toda o parte de la edificación existente, además de señalar el destino requerido y acompañar la declaración del mismo domicilio. Es decir, cuando yo voy a trasladar, ¿cierto?, mi empresa a otro lugar, ¿ya? Ese lugar, ese segundo lugar, también tiene que cumplir, ¿cierto?, con todos los requisitos, ¿cierto?, para un correcto funcionamiento. ¿Se puede hacer? Por supuesto, se puede hacer, ¿cierto? Previa solicitud, no sé. Estaba trabajando, ¿cierto?, en un sector norte y ahora me voy a trabajar al sector sur, ¿cierto? Porque, no sé, el sector sur
tuvo un crecimiento mucho más amplio, mucho mayor, ¿cierto? Y hay más que si ya flujo de personas, entonces me conviene mucho más allá. Perfecto, se puede hacer, ¿cierto? Voy a trasladar mi rubro, mi negocio, mi local, ¿cierto? Mi empresa, pero tiene que también cumplir los mismos requisitos que donde yo estoy actualmente trabajando. Permiso de obra menor, permiso otorgado por la municipalidad que autoriza la modificación de edificaciones existentes que no alteren su infraestructura. Tengo un restaurante con un solo espacio. Ah, ¿sabes qué voy a hacer? Una terraza. Esa terraza también tiene que tener un permiso municipal, ya de edificación. ¿Qué pasa en muchas partes? Se ponen a construir, ¿cierto? Una bodega, un baño, un tercero, un cuarto baño, una terraza, otra terraza más, y nunca han sacado permisos. Eso es incorrecto. O sea, si van a inspeccionar, a fiscalizar, pueden sacar alguna multa. ¿Y qué puede pasar ahí, cierto? Tienen que regularizar. Y quizás el regularizar puede que hasta que tengan que, cierto, hacer una... eh, distribuir, o sea, tienen que, no sé, cambiar, ¿cierto? Modificar ya esa edificación, pero quizás, ¿cierto? No cumpla con las normas, ¿cierto? Que corresponde de edificación. Recepción definitiva de obras, certificado que acredita la construcción realizada durante la instalación de la empresa. Esta está realizada conforme a las leyes de urbanismo y construcción. Ninguna obra puede ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva. Estamos haciendo una panadería, teníamos el espacio, teníamos lugar, tenemos que hacer la construcción. Se hizo la construcción, ¿cierto? Se pidió permiso de edificación, se otorgó, ¿cierto? De acuerdo a un plano y un sinfín de cosas más. Se hizo la construcción de la panadería, ¿cierto? Con, obviamente, con los diferentes espacios. Bueno, después, ¿qué tenemos que hacer, ¿cierto? Pedir un informe de recepción de la obra. Es decir, que la obra está conforme, que cumple con todas las normas, ¿cierto? Para que tenga un correcto funcionamiento, y para eso se tiene que pedir un certificado de recepción de obra. ¿Quién nos da eso, cierto? El director o directora de obras de una municipalidad. Bien, ¿alguna duda, consulta, estimados? No, ninguna. No, profesor. Perfecto. No. ¿Queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Este o Bien. no. ¿Cómo? Ah. Bien, ya, a ver, Sí, bueno, esto ha sido el módulo de la empresa. Ya han sido 4 clases, ¿cierto? Hoy día tienen su segunda prueba, ¿cierto? Y esto ha sido el módulo de la empresa. ¿Ya? Voy a pasar a asistencia y después voy a entregar algunas situaciones. Catalina Barca, parece que se tuvo que retirar. Sí. Sandra Ayal. Anda, dice. Alejandra Ávila. Presente, profesor. Gracias. Patricia Cisterna. Presente, profesor. Lilian Contreras. Lilian Contreras no está. Pero mandó un Pero WhatsApp, profesor. el profesor no puede asistir hoy, Lilian. Sí. Sí, pero ya. Verónica. Nadia Gutiérrez. No puede ser. Ah, la prueba. Nadia Gutiérrez no está ahora. Profesor, tengo que llamarme por la prueba. Ya. Lucila. Víctor Pérez. Él también mandó un WhatsApp, profesor. Denise Presente, Sangüesa. profesor. Ya. Aunet Silva. Presente, profesor. Gracias. Paulina Villalobos. Presente. Gracias. Bien, ya. A ver.
Em, algunas situaciones que comentar. Eh, Hoy día se va a activar, ¿cierto?, la segunda y última prueba de este módulo hasta mañana por única vez, ya, y además voy a activar la prueba anterior, ya, para que la puedan rendir. ¿Bien? Quienes no rindan esta prueba, obviamente van a quedar con la nota mínima. ¿Por qué? Porque hoy es mi última clase con ustedes. Ya el siguiente módulo va a tomarlo, no sé, otro profesional. Ya. Yo solamente estaba convocado para cerrar el módulo de la el profesor anterior y hacerle este módulo, ¿ya? Próximo módulo, ¿cierto? Van a tener con otro profesor o profesora, lo desconozco, ya se les va, ¿cierto?, a informar desde dirección. Así es que yo les doy las gracias, estimadas y estimados, obviamente, por el espacio, por también permitirme entregarles conocimientos a ustedes. Espero, obviamente, que estas 6 clases hayan sido eh, provechosa en cuanto a contenido con ustedes, ya, y también, ¿cierto?, que puedan aplicar estos conocimientos, ¿cierto?, de estas 6 clases en su vida, ¿cierto?, laboral, cotidiana, ¿cierto? Y sin duda, invitarlos, ¿cierto?, que sigan tomando estos tipos de capacitaciones, ¿cierto? Porque creo que y siento que la formación académica es lo que de una u otra forma, ¿cierto?, nos va a llevar a diferentes espacios, ciertos laborales dentro de nuestra vida profesional. Así es que para mí ha sido un gusto, sin duda. Sí me hubiese gustado más haber interactuado con ustedes, pero también, cierto, detrás de una pantalla a veces complica un poquito. Así es que eso, pues, yo me retiro súper grato, súper contento. Creo que los espacios se dieron súper bien, ¿cierto? Se pudieron desarrollar las clases con con una conclusión positiva, así que sin duda súper contento y feliz. Así que les deseo el mayor éxito y que puedan, ¿cierto?, terminar este curso, ¿cierto? Y que sin duda posterior a aquello pueden tener, ¿cierto? Ahí una proyección, ¿cierto?, profesional académica y sigan nuevamente estudiando. Así que eso, pues, que estén muy bien y gracias también, ¿cierto?, por permitirme ser su profesor dentro de estas 6 clases. Gracias a usted, profesor. Profe, ¿y no existe alguna posibilidad en que usted se quede con nosotros? Lo que pasa que me hubiese encantado, pero que voy a estar fuera del país algunos días. Entonces,